Bien, estamos ya listos, hermanos. Vamos a iniciar un servicio más desde su iglesia Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludando a todas las personas que nos acompañan domingo a domingo o entre semana en las publicaciones que hacemos a través de nuestro canal de YouTube y a través de nuestra página de Facebook. Un saludo para ustedes y animarles nada más a que cada vez que usted, no solamente publicaciones nuestras, sino que sean de la palabra del Señor, lo haga con la actitud correcta, ¿no? Y digo con actitud, con C, porque aptitud la tenemos todos, hermanos. Recuerde que la aptitud con P es la capacidad de hacer algo, ¿no? Conocer al Señor por medio de su palabra es algo que todos podemos hacer. Y si usted dice, es que pastor, yo no sé leer, la fe viene por el oír, ¿no? Entonces, excusas no hay, ¿no? Así es que dispongámonos todos, ustedes ahí en el video, todos los que estamos aquí. La palabra está lista. Como diría Pablo por allá, aquella gente que rechazaba a Dios, ustedes son inexcusables. O sea, no hay excusas. Bien, hermano, vamos todos a Segunda de Crónicas. Vamos a leer unos versículos nada más que nos sirvan para meternos al tema. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Segunda de Crónicas 15. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, ¿no? Ahí en el video usted busque una Biblia, tenga una Biblia cerca siempre, ¿no? Costúmbrese. ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra del Señor. ¿Qué dice el título? A ver si estamos todos metidos ahí. Reformas religiosas de Asa. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Venía, hacía lo que tenía que hacer y se iba, ¿no? Les vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra, a una ciudad, a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero ustedes, todos los que estamos escuchando, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, por la posibilidad que tenemos no solamente de escucharla, Señor, de leerla, de meditarla, de asimilarla, de entenderla, de vivirla, que es lo más importante, Señor. Gracias por ella, Señor, porque es por medio de ella que nos permites conocerte, Señor, es por medio de ella que tú te revelas a nosotros. Y es por medio de ella que somos enteramente preparados para toda buena obra, Señor. Así es que te damos gracias por tu palabra, Señor. Haremos nuestro esfuerzo, Señor, con todo nuestro espíritu, nuestro cuerpo, nuestra alma, para recibir el consejo que tú tienes para nosotros en este día. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, antes de meternos al tema, ustedes saben que en esto de, todos alguna vez hemos estado en el colegio, ¿no? En la escuela, y siempre nos han enseñado aquello de los ciclos de la vida, ¿no? Acuerda que yo no sé si a ustedes les tocó o no, pero a uno le ponían a meter un granito de frijol ahí en un algodón con alcohol y en un frasquito para que uno fuera viendo cómo iban saliendo las raíces y se convertían en una planta, ¿cierto? Entonces los seres vivos tienen un ciclo. Uno nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Ese es el ciclo de vida normal. Y hay algo bien interesante. Por ejemplo, si uno lo ve desde el punto de vista natural, uno arranca con ciertas características y uno lo ve en los niños, ¿no? De hecho, no todos fuimos niños, ¿cierto que sí? ¿Alguno que no haya sido niño? No todos. Entonces uno nace siendo bebé y uno no puede caminar. A uno le tienen que ayudar, ¿cierto que sí? Es más, ¿lo llevan en qué? En un cochecito, ¿cierto que sí?
Uno no puede comer solo, le tienen que ayudar a que coma. Uno pregunta cosas, ¿se acuerdan? Los niños preguntan, cuando están muy pequeñitos, preguntan cosas que a lo mejor a uno le podría parecer que son tonteras, pero para ellos es importante. Pero hay que tener mucha, ¿qué? Con ellos, mucha paciencia, ¿cierto? Mucha paciencia, porque a medida que van creciendo ya van siendo autosuficientes, entonces van subiendo en esa curva de la vida, donde uno es bebé, sube hasta determinada edad, y llega un momento en una edad que uno comienza, ¿qué? A descender hacia una etapa que se llama la vejez, y que no todos, ¿no? Porque la vejez no le llega igual a todo mundo. Pero en términos generales, algo que caracteriza a la vejez es que cuando uno ya está viejo, uno no puede caminar, ¿cierto, no? Y entonces lo tienen que llevar ¿en una qué? ¿Cómo que en un coche? No, en una silla de ruedas, en una andadera. Muchos no pueden comer, entonces les tienen que ayudar a comer. Muchos comienzan a hacer preguntas que para algunos de los hijos o familiares pueden ser preguntas, ¿qué? Tontas, pero que para ellos es importante, y entonces con ellos hay que tener mucha paciencia. Qué curioso, ¿ah? Entonces termina uno ¿cómo? ¿Cómo empezó? ¿Cierto así? De bebé con ciertas características, termina uno en la vejez con ciertas características muy similares. ¿Cierto así? Es el ciclo de la vida. Eso es en lo natural. Ahora, en lo espiritual no. En lo espiritual uno nace y comienza ¿qué? A crecer. En buena teoría, ¿no? Todo el que nace espiritualmente es un recién nacido que uno al principio no puede caminar bien, y entonces como los niños, por eso dice que cuando uno está un neófito recién sembrado, uno es un niño en Cristo, porque uno con cualquier cosita se cae, ¿no? Y entonces tiene que estarlo ahí. Entonces por eso es que hay que crecer, hay que ser firme, hay que comenzar a comer solo. Cuando el niño que la cuchara del avión, ¿cierto que sí? No, aquí también al principio de pronto uno tiene que ayudar a que le ayuden a comer y a interpretar, pero va a llegar un momento en que uno tiene que alimentarse solo. Y entonces uno comienza a crecer. ¿Hasta cuándo? No hay curva de descenso. En lo espiritual no hay curva de descenso, eso es progresivo. Recuerde que algo progresivo, ¿qué es? Es algo que a medida que va avanzando, crece o disminuye, ¿ah? Recuerde, mi lente es progresivo, o sea, si yo hago así, que aumente, si hago así, disminuye, ¿me entiende? Porque puede ser que usted espiritualmente esté pasando, pero usted acaba de decir que espiritualmente uno debería hacer una etapa creciente de crecimiento. Sí. ¿En lo qué? En lo legal, ¿no? Así debería ser. Ahora, en lo vital, que es en la realidad, no siempre es así. Hay gente que nunca crece. Hay gente que nacieron niños en Cristo. Hay que ayudarles a comer, hay que ayudarles a caminar, hay que corregirlos, hay que empujarlos para que coman. O sea, hay que traerlos a la fuerza a la iglesia. En una etapa mediana, lo mismo. Y en la vejez, lo mismo. ¿Y mueren cómo? Lo mismo. Entonces, no debería ser, porque realmente espiritualmente deberíamos de crecer, ser un constante trascender, ¿no? ¿Recuerda que trascender qué es? Subir peldaños, ¿no? Subir peldaños. Salmo 92:14, por eso el Salmo 92:14 dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Aún en la vejez, ¿no? Segunda de Corintios 4:16 dice, por tanto no desmayamos antes. ¿Por qué? Porque aunque nuestro cuerpo exterior, ¿qué pasa? Se va desgastando, que es lo natural, pero el interior, ¿qué pasa? Se renueva cada día, ¿no? Entonces recuerde, en lo natural es normal, la curva aquella, físicamente ya no somos los mismos, menos pelo, más barriga, menos fuerzas, ¿me entiende? En lo físico, pero adentro estamos ¿qué? Firmes. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, en todo ese ciclo de vida, yéndonos a la parte espiritual, pero a la parte natural también, recuerda lo que hemos mencionado aquí, ¿no? La vida nuestra es la suma ¿de qué? De las decisiones que tomamos. Estamos hoy donde hemos decidido estar, estaremos dentro de 5 años de cuenta de las decisiones que usted tome hoy, ¿no? Amén, ¿no? Y si hay algo doloroso en ese ciclo de vida que nosotros conocemos, tanto en lo natural y espiritual, es cuando uno tiene digamos, cuando uno está, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo a manejar bicicleta, ¿qué es lo más doloroso? Las caídas, ¿cierto? ¿Sí? Y en todo. Cuando uno emprende un proyecto, ¿qué es lo más doloroso? Cuando la caída, un fracaso, ¿no? Es duro, hay que volverse a levantar, ¿no?
En lo espiritual pasa igual, ¿no? No hay nada más doloroso cuando uno, ¿qué? Cae, cuando uno retrocede. Porque dice la Biblia que ese estado postrero va a ser, ¿qué? Peor que el primero, ¿no? Y no falla, y es una realidad, ¿no? Entonces, no hay nada más doloroso en esta vida, hermano, que las caídas, las derrotas, cuando uno corta los procesos, eso duele, ¿no? ¿Por qué? Porque en esta vida todo requiere esfuerzo, preparación, dedicación, constancia. Entonces, cuando uno interrumpe eso, es triste, ¿no? Si no, pregúntele a los que practican ciclismo, por ejemplo, a Paula. Uno se prepara, los que conocen de ciclismo o cualquier deporte, uno se prepara para una competencia y entrena y arranca la competencia y todo ese esfuerzo se puede venir abajo ¿con qué? Una caída. ¿O no han visto en las competencias que el líder se cayó? Toda la carrera del líder en las últimas etapas se cayó, se golpeó, se tuvo que retirar. Qué triste, ¿eh? Entonces las caídas siempre son tristes, ¿no? Y todo se puede venir abajo con una mala decisión y una mala actitud y etcétera, ¿no? Entonces, muy ligado al tema que vamos a estar hablando hoy, a esta prédica yo le he puesto bajar la guardia, derrota segura. Bajar la guardia, ¿no? Vamos a estar hablando de eso un poco. Generalmente cuando uno es consciente del peligro, uno está prevenido, ¿cierto? Uno está atento, uno está alerta cuando uno es consciente del peligro y toma ciertas medidas de precaución. Pero cuando el panorama se ve muy tranquilón, muy seguro, entre comillas, pues uno suele actuar con cierta calma, con cierta tranquilidad, descuido, inclusive en algunos casos, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, ahí o no? ¿Por qué? Porque uno cree que tiene el control de la situación. Ahora usted dirá, pastor, y si yo sé que tengo el control de la situación, bueno, el hecho de que usted sepa que tiene el control de la situación no es excusa ¿para qué? Para bajar la guardia, no es excusa para bajar la guardia. Eso de bajar la guardia y subir la guardia, ¿ustedes saben de dónde surgió ese término, no? ¿Más o menos de dónde? ¿O a qué lo asocian ustedes? ¿A qué? A las guerras, ¿no? Puede ser. ¿Ah? ¿A la qué? Caballo de Troya, que tiene que ver con las guerras también. Entonces, bueno, primero definamos conceptos, ¿no? Lo que es guardia, ¿no? ¿De dónde? Para que sepamos de dónde viene esa expresión de bajar la guardia o ponerse en guardia, ¿no? Es pareja. Entonces uno busca en el diccionario varias definiciones de lo que es guardia. Y por ejemplo, algunas de ellas se refieren a cuerpos armados, ¿no? Que se encargan de ¿qué? De vigilar, vigilancia, custodia, protección de algunos lugares o personas. Entonces, por eso usted ve que ahí, si es cerca del mar, está la guardia, ¿qué? Costera, está la guardia terrestre, está la guardia civil, está la guardia yo no sé qué. De ahí viene la palabra guarda, ¿no? Cuando uno contrata a alguien para que eche ojo, eso es un guarda. La guarnición, todo eso tiene que ver con guardia, ¿no? Entonces, generalmente, grupos armados o no armados, pero que se encargan de ¿qué? De custodiar, de vigilar y todo eso. Eso es guardia, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado también hay conceptos que hacen referencias a posturas corporales. Una postura del cuerpo, ¿no? Que por ahí donde viene más que todo el concepto, se empezó iniciando en algunos deportes como el boxeo o la esgrima, ¿no? ¿Ustedes saben en boxeo qué es estar en guardia? Es cuando un boxeador está así. ¿Y en qué momento se pone en guardia? Cuando levanta sus manos, ¿ah? ¿Cierto? Está en guardia. Ahora, alguien de esgrima, yo estoy con mi espada aquí. ¿En qué momento alguien que practica la esgrima está en guardia? Eso es ponerse en guardia. Oye, lo contrario, pues bajar la guardia, bajar los brazos. Por eso hablábamos ahí y leíamos que, pero vosotros esforzados y que no desfallezcan vuestras manos. ¿Acuerdan que a Moisés tenían que levantarle la mano para que el pueblo ganara? Porque si él la bajaba, ¿qué? El pueblo comenzaba a perder. Entonces, no desfallezcan vuestras manos. Entonces, bajar la guardia, hermano, se puso muy de moda con eso del boxeo y la esgrima y algunos deportes donde ya sabe que me pongo en guardia, bajo la guardia, ¿no? Y en el boxeo, por ejemplo, es mucho más importante para un boxeador aprender a estar en guardia que inclusive aprender a golpear. Porque un boxeador una pelea de boxeo dura 12 rounds y puede ser que los primeros 11 estuvo bien y pegó. Bueno, eso no pasa, no en Rocky, ¿no?
que los 11 rounds le dan hasta por todo lado y en el 12 está así ¡pum! Y gana la pelea. No, pues es peliculero el asunto. Pero no está lejos de la realidad en el sentido que un boxeador en los primeros 11 rounds puede haber golpeado todo lo que quiera, pero si en el 12 baja la guardia, viene el otro y se lo lleva. ¿Me entiende? Y el hecho de que usted en los primeros 11 rounds haya golpeado y haya ganado puntos, no quiere decir que en el 12 puedas bajar la guardia. ¿Por qué? Porque te pueden noquear. Y entonces todos esos puntos que acumulaste, ¿qué pasa? No sirven para nada. Como dice la palabra, que el día que el justo peca, ¿qué pasa? Toda su justicia anterior no les va a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el día que peque, entre paréntesis, el día que baje la guardia, morirá, entre paréntesis, será noqueado. Estamos claros, hermanos, en eso, ¿no? Entonces por ahí viene ese tema de bajar o subir o ponerse en guardia, que hacía referencia obviamente a esa actitud o a esa postura de prevención hacia un ataque del adversario, ¿no? ¿En qué momento me pongo yo en guardia? Cuando yo siento que me van a atacar. Y entonces obviamente bajar la guardia indica descuidar la vigilancia o la defensa, ¿no? Todo esto hace alusión a lo que vimos el sábado pasado también de lo que pasó en Israel, ¿no? Que analizábamos eso. ¿Cómo es posible que uno de los mejores ejércitos del mundo, la fuerza aérea más tecnológica que existe, la hayan agarrado así con la guardia tan abajo, ¿no? O sea, ¿cómo es que la fuerza aérea más tecnológica del mundo recibió un ataque de parapentes? ¡Wow! ¿Por qué? Porque a veces hay cosas insignificantes que si uno baja la guardia, pegan duro, ¿eh? Pegan duro. ¿Estamos claros, hermano, no? Entonces, básicamente les decía eso del boxeo, es una habilidad tremenda el poder estar en guardia, ¿no? Entonces, ahora, no importa, como insisto, cuántos golpes usted haya pegado, cuánto lo que usted haya hecho, nunca ignore las maquinaciones del enemigo, porque si usted se descuida, está listo para la foto, ¿no? ¿Estamos claros, no, hermanos? ¿Ustedes se acuerdan ahora en el COVID, cuando pasó el COVID-19? Todo el mundo se lavaba las manos. Yo me acuerdo, cuando uno iba a un supermercado, ¿te acuerdas que primero tenía uno que comenzar a pedalear ahí para lavarse las manos? Después lo recibía otra señora ahí que prácticamente lo faltaba era que lo fumigara a uno de pies a cabeza, gel en las manos, mascarilla y todo eso. ¿Todo el mundo estaba en qué? En guardia, ¿cierto? Pero las cosas fueron pasando, ¿no? Todo el mundo comenzó a ¿qué? A bajar la guardia. ¿Por qué? Porque ya uno siente cierta tranquilidad, ¿no? Entonces ya cuando uno va a un supermercado, antes bueno, lo del pedal ya no sirve. Y ya le echaban ahí una gotita de gel. Ya después cuando uno volvía al tiempo, ya estaba el tarro de gel ahí para que la gente se eche si le da la gana. Entonces, ¿sí? Y así es, ¿no? Entonces uno baja la guardia en todo, en todo. En eso del COVID era obviamente una alusión y les decía que lo del pueblo de Israel también. Y algo que contribuye mucho a que uno baje la guardia, ¿sabe qué es? No tanto la confianza, el exceso de confianza. Porque la confianza es buena, hay que tener confianza, uno tiene que saber en quién confiar, entonces, ¿sí? Pero uno no debe tener exceso de confianza, porque el exceso de confianza te lleva ¿a qué? A bajar la guardia, a creer que ya todo está listo, ¿entiende? El exceso de confianza es algo que triste, ¿no? Por eso Pablo decía, hermanos, decía Pablo, sabiendo quién era Pablo, ¿eh? Y todo lo que él había hecho, pero él decía, hermano, yo no creo que yo lo haya hecho todo. Pero ciertamente ya yo dejo atrás lo que hice y lo que no hice. No me voy a poner a pensar en eso. Y más bien me enfoco hacia adelante, ¿no? Ya con lo que pasó, si lo hice o no lo hice, ya no puedo hacer nada. Si bajo la guardia o subo la guardia. No, yo voy a subir la guardia ¿con qué? Con lo que está por delante. Lo que me falta por hacer, ¿no? Entonces, Pablo la tenía absolutamente clara, ¿no? El exceso de confianza es algo que a uno lo lleva vea, si no, pregúntele el exceso de confianza de David cuando cayó y todo lo que conocemos de él ahí en palacio, ahí ocioso. Ahora más adelante lo vamos a retomar, ¿no? Entonces, básicamente recuerde, ahí, en esto hay mucha gente que tiene mucho exceso de confianza y se mete en problemas, sobre todo porque hacen mal uso de aquel versículo que dice que acepten todo y retengan lo bueno y desechen lo malo, ¿me entienden? Hay gente que cree en su exceso de confianza que puede manejar eso y entonces se expone a muchas cosas y a veces abrir puertas que no puede cerrar después, ¿me entienden? Entonces, no haga eso, o sea, usted lo puede hacer en la medida en que usted sepa lo que usted tiene y usted sepa lo que el enemigo también tiene. Lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no?
Siempre hay que ver qué es lo que el enemigo tiene y qué es lo que yo tengo. Si usted con lo que tiene le puede dar duro al enemigo, atáquelo y destrúyalo. Pero si usted ve que el enemigo es más poderoso, huya y redefina su estrategia, porque el sabio ve el peligro y ¿qué pasa? Y se aparta. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos llamados a mantener siempre la guardia, ¿dónde? Arriba. No importa lo que usted haya hecho en el pasado, no importa lo que de pronto usted haya dicho, es que yo debería haber hecho esto y no lo he hecho, o es que yo ya hice mucho. Nunca en el Señor se ha hecho mucho, nunca. Josué hizo mucho, amén. Pero aún así el Señor le decía a Josué, esfuérzate. Señor, pero estoy viejo. Sí, pero todavía te quedan muchas tierras por conquistar. Amén, hermano. Entonces no lo crea siempre. Es que, Señor, yo ya hice mi milla. ¿Usted qué dice el Señor? Camina la milla extra, 2 millas. Señor, pero es que me pegaron en una mejilla. Pues pon la otra. Señor, es que me quitaron la capa. Pues dale la túnica también. ¿Entiende? Nunca se ha hecho lo suficiente en las cosas del Señor, porque es una curva, ¿qué? Ascendente. No llega el momento en que usted como siervo diga, voy a tomar un año sabático. No hay años sabáticos para los siervos del Señor. Ahora, pastor, ¿entonces no puedo salir a vacaciones? Sí, pero el hecho de que usted salga a vacaciones no deja de ser un siervo del Señor y tiene que dar testimonio y servir en donde usted vaya, con quien esté, en la época que sea. ¿Estamos claros, hermano, o no? ¿Amén o no? Entonces recuerde, estamos llamados a tener siempre nuestra guardia, ¿dónde? Arriba, ¿no? Vea, yo ya, el próximo año yo completo 20 años de cristiano ya. Ahora sí era pastor y en 20 años siempre ha tenido la guardia arriba. Pues uno no, hay momentos en que uno se descuida un poco, pero no que la haya bajado, ¿no? Por lo menos, y hablo por mí, cada uno hable por ustedes, ¿no? Yo no puedo decir que yo haya tenido que en 20 años volver a nacer otra vez o arrepentirme así. No soy perfecto, ni mucho menos. Sí he visto gente que inclusive fueron maestros de uno, bajaron la guardia y ahora están donde no deberían estar, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, así ustedes en el video, todos los que estamos aquí, debemos conocer muchos casos de gente que empezaron bienísimo y hoy por hoy ya no están. ¿Dónde están? Ya no hablan del evangelio, ya no sirven, ya no asisten a las iglesias, ya no se congregan. Entonces hablaba yo con un hermano antes de empezar el culto de ese sentimiento que le da a uno de que la gente sea muy indiferente a las cosas de Dios. ¿Cuál debería ser la actitud de uno ahí? Entonces yo le decía al hermano, eso no es nuevo, eso ya pasó, ha pasado mucho tiempo. Le pasó a Jeremías. ¿Cuál fue la actitud de Jeremías? Dolor, ¿no? Sentimiento de dolor, de ver que hay un pueblo que no ama la palabra de Dios y obviamente no ama las cosas del Señor, pero ese dolor no puede ser una excusa para que uno se desanime y baje la guardia tampoco, no. Antes hay que subirla más. Amén, hermanos. Y entonces no esperar a que el Señor le diga, como le dijo a Jeremías, ¿no? Jeremías, hombre, arrepiéntete. No era pecador, pero son actitudes en las cuales uno se tiene que arrepentir de bajar la guardia o pretender bajar la guardia en las cosas del Señor, ¿no? Arrepiéntete y conviértete y vas a ver que vas a ser mi boca y vas a estar en mi presencia y tantas cosas, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos, hermanos, muchísimos. La Biblia está llena y era lo que le decía el hermano. Aquí hay cantidad de ejemplos, ya hay cosas que ya pasaron. Hay cosas que los siervos de Dios ya vivieron. ¿Y cómo las vivieron? Aquí está. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia de bajar la guardia y los peligros de bajar la guardia, ¿no? Por ejemplo, el pueblo de Israel, ¿no? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan? Salieron de aquí. Dios les dijo, vayan a ir a una tierra prometida. Mucho cuidado porque allá hay gente que no es buena. No bajen la guardia. Manténganse siempre en señal de ¿qué? De defensa. Pues llegaron acá y comenzaron a mezclarse, a bajar la guardia y entonces ya todos sabemos el desastre que pasó allá, ¿no? Bajaron la guardia, se confiaron, básicamente, ¿no? Ustedes se acuerdan, en el libro de Esther hay un personaje que llamaba Amán. ¿Se acuerdan? Que era como el segundo a cargo. Y entonces él, ¿qué fue lo que él le construyó a Mardoqueo? Una horca. ¿Para ahorcar a quién? A Mardoqueo. Y al final, ¿quién usó la horca? Él mismo, ¿cierto que sí? Pues estaba con un exceso de confianza y todo ese asunto y al final se le devolvió a él, ¿no? El exceso de confianza nunca ha sido ni será bueno. Pedro mismo. Pedro le decía al Señor, Señor, aunque todos te dejen, yo estaré contigo y es más, hasta la muerte te seguiré. ¿Cierto? Y al ratito, ¿qué pasó? Lo negó. El exceso de confianza, hermanos,
Ve ahí, en el libro de Apocalipsis, no lo busque nada más, en esas cartas que el Señor escribió a la iglesia, por ejemplo, a la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. ¿Entiende? Una iglesia que confiada estaba viva y en el Señor le dice, no hombre, yo conozco tus obras. Tú dices que estás vivo, pero estás muerto. ¿Cuánta gente no se cree que está viva y está muerta, espiritualmente hablando, no? ¿Cuánta gente no cree que tiene la guardia arriba, pero la tiene súper abajo? Ustedes han visto que ahorita se ha puesto muy de moda algo que dice, por poner un ejemplo, ¿no? No es cristiano, ni mucho menos, pero nada más para que me entiendan el ejemplo. Hay gente que dice, algún día cuando me gane la lotería no voy a decir nada, pero habrán señales. ¿Han visto que han puesto de moda eso? ¿Cierto que sí? Entonces uno podría decirle aquí, vea, tú no crees que has bajado la guardia, pero habrán señales. ¿Entiendes? Tú has descuidado las cosas de Dios, a lo mejor tú no sabes, pero habrán señales. ¿Por qué? ¿Por qué habrán señales? Porque las señales lo siguen a uno. Las señales siguen al que cree, ¿cierto que sí? Entonces, para bien o para mal. Entonces, hay señales que a uno le dicen que van bien, como también hay señales que a uno le dicen que no va bien. Entonces, eso lo tiene uno que saber. Esta iglesia presume de que vives y estás, ¿qué? Muerta. Más adelante le habla a la iglesia de la Odisea, ahí en el 3:17, cuando le dice, porque tú dices, a la iglesia, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¿Entiendes? Entonces, qué delicado es cuando uno tiene una idea, ¿qué? Desmedida de uno mismo, ¿no? Qué complicado es esto. Hay una combinación que es letal en esto del exceso de confianza, hermanos, que es precisamente el tener una idea desmedida de uno y creer que todo lo tiene controlado, y el coqueteo hacia las cosas del mundo. Esa es una combinación, ¿qué? Letal. Y si no, preguntémosle a un amigo de nosotros que tenía el pelo largo, que era nazareo, que tenía mucha fuerza, que se llamaba Sansón. ¿Cierto que sí? Sansón, obviamente, escogido por Dios, y el Espíritu Santo de Dios venía a él y hacía tantas cosas y presumía de su fuerza. Por eso dice que la palabra que no se alabe, ¿qué? El sabio ni de su sabiduría, ni el fuerte de su fuerza, ni el rico de su riqueza, ni el valiente de su valentía. Nadie se alabe de esas cosas, porque si de alguna cosa hay que alabarse, es de que uno conoce a Dios. Nada más. Entonces, bueno, este Sansón, obviamente todos conocemos la historia de Sansón, muy confiado, él tenía una debilidad. ¿Cuál era? ¿Cuál era la debilidad de Sansón? Las mujeres, pero siendo más precisos, las mujeres filisteas. Porque si la debilidad hubieran sido las mujeres de su pueblo, pues bueno, allá, en ese entonces acuerde que ellos picaban aquí allá. No, la debilidad de él eran las mujeres filisteas, es decir, las mujeres prohibidas, extranjeras, las que le dijeron, ni para allá mires. Pero esa era la debilidad de él. Al final, obviamente, en medio de su exceso de confianza, fue seducido por una de ellas. ¿Cómo se llamaba? Dalila, ¿se acuerdan? Y todos conocemos la historia, que le cortó el pelo. Pastor, ¿entonces es malo cortarse el pelo? No, tampoco, ¿me entiendes? Hay gente que es así. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué perdió Sansón? Por su exceso de confianza y por su coqueteo con el mundo. Bueno, perdió su fuerza. Dice que cuando uno cae en pecado, uno, nada que ver. ¿Quién es un candidato a tener fuerzas como las del búfalo? Los que esperan en el Señor. Amén. Entonces perdió su fuerza. Y obviamente famosos débiles de la fe, que nunca crecen en las iglesias y siempre están ahí esperando que pase cualquier cosita para irse, y están ahí y darle la espalda al Señor por cualquier cosa, porque son débiles, pierden su fuerza. ¿Qué más perdió él? Perdió la visión. Recuerde que 1 Samuel 3:1 dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos tiempos, entonces no había, ¿qué? Visión. Si no hay palabra, es decir, si no hay palabra, no hay ¿qué? O sea, si no hay palabra, no hay autoridad, no hay justicia, no hay voluntad de Dios, no hay nada, ¿no? Porque Dios y su palabra uno son. Entonces, si la palabra escasea, es decir, si la presencia de Dios escasea, no hay ¿qué? No hay visión. No hay visión. ¿Por qué? Porque si no hay palabra, hermanos, ¿cuál va a ser la lámpara que alumbre tus pasos? Lumbrera de mi camino. No hay. Entonces no hay visión. Entonces, Sansón perdió su vista. Acuérdense que el pecado enceguece al hombre.
perdió su libertad. Si no está la presencia de Dios, no hay libertad, porque dice que la única forma de que haya libertad es donde está ¿quién? El Espíritu de Dios. Amén. Perdió su dignidad porque todo el mundo se burlaba de él, al final terminó queriendo vengarse de todo el mundo. Esa fue la historia de Sansón, una persona usada por Dios, pero que por su exceso de confianza, sumado a ese coqueteo con el mundo, lo llevó a donde lo llevó. ¿Por qué? Bajó la guardia. Bajó la guardia. Estaba bien mientras el Señor lo usó, pero después, ¿qué cosa? Bajó la guardia, ¿no? Amén, hermanos. Entonces hay muchos ejemplos. Vea, Pablo a la iglesia de Gálatas le decía, él estaba muy desmotivado con la iglesia de Gálatas, lo de los Gálatas de Galacia. ¿Por qué? Porque obviamente cuando él levantaba una iglesia, la dejaba ahí funcionando y todo eso, se iba. Después, muchas veces cuando volvían a revisar cómo estaba la iglesia, fatal, ¿no? En la iglesia de los Gálatas se había metido otro evangelio, nada que ver con lo que él les había enseñado. Y él les dice ahí en Gálatas 3:3, dice, tan necios son ustedes, habiendo comenzado en el espíritu, es decir, con la guardia arriba, habiendo comenzado en el espíritu, y ahorita van a terminar por la carne, es decir, con la guardia abajo, ¿cierto que sí? Más adelante les dice, pero si ustedes corrían bien, guardia arriba, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? Es decir, guardia abajo. ¿Me entienden? Entonces es un tema de, o mantengo mi guardia arriba, siempre, esta es una guerra, hermano, es que ya lo hemos hablado muchas veces, y mientras uno esté en guerra, ¿cómo tiene que tener la guardia? Arriba, siempre, porque el día que usted la baje, el enemigo se lo lleva, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Por eso es que él le dio un consejo también a la iglesia de Corinto. Le dijo, mire, que el que piense que esté bien, mire que no caiga. ¿Y por qué dijo el que piense que esté bien? Porque eso es algo que cada uno tiene que saber, ¿no? Es como que yo le diga a ustedes, hermanos, yo no tengo aquí cómo ver cómo anda la guardia de cada uno de ustedes, ¿no? Guardia alta, 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 baja, baja, alta, baja, 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 media no hay. En las cosas de Dios no hay guardia media, o la tienes arriba o la tienes abajo. Entonces, como que yo le dijera, hermanos, los que yo les dije que tienen la guardia arriba, sigan así, pues no se descuiden. No, yo no puedo saberlo, cada uno tiene que saber. El que piense que tiene su guardia arriba, cuídese de no qué, de no bajarla, mantenga así, siga así. Pero eso, el que piense, ¿no? Cada uno tiene que examinarse, cada uno tiene que hacerse ese análisis. Por eso, hermanos, ¿quién es candidato a caer? No, todos no. ¿Quién es candidato a caer? ¿Quién? El que está arriba, el que está parado, que está firme. Si alguien está en el suelo, no es candidato a caer, es candidato a ¿qué? A levantarse. Por eso es que las piedras de tropiezo, ¿dónde encuentra uno las piedras? En el suelo. Entonces las piedras de tropiezo lo que quieren hacerte es tropezar para que tú vayas a donde ellas están, al suelo. Entonces por eso hay que cuidarse de las piedras de tropiezo. Y cuidadito más aún que uno sea la piedra en la que alguien tropiece. Entonces, ¿quién es candidato a caer? El que está arriba. ¿Quién es candidato a bajar la guardia? El que la tiene arriba. Si usted tiene la guardia abajo, usted no es candidato a bajar la guardia. ¿Qué más puede bajar ahí? Nada, ¿no? Entonces nada más tengamos siempre presente eso. Entonces, usted, hermano, vea, no se, ahí en el video aquí, no se indispongan. Cuando ustedes escuchen que alguien les diga, estás bajando la guardia. Hay gente que no le gusta que le digan eso. ¿Por qué? Porque el que está bajando la guardia muchas veces es el que menos se da cuenta que la está bajando. Yo les conté alguna vez una historia, que hoy teníamos una familia que ya no vienen aquí, obviamente. Pero ellos cuando llegaba la familia, todo, y el señor llegaba con su corbata y todo eso. Ahora, no estoy queriendo decir que si usted no viene con corbata, es malo, ¿no? Pero pongo el ejemplo de ellos porque el señor llegaba con su corbata y todo eso, y llegaba temprano y todo. Ya después, ya no llegaban tan temprano, ya después llegaban sin corbata, ya después llegaban, ¿me entienden? Y ya después no los volví a ver. Entonces, es un proceso, eso no es de la noche a la mañana, uno baja la guardia, hermanos. Entonces, cuando alguien le diga a usted, a mí parece que usted está bajando la guardia, acepte el consejo, porque alguien puede estar viendo algo que usted no está viendo. Amén. Y qué mejor, acuérdese, si estamos en una guerra, qué mejor que a uno le adviertan, porque a uno le dicen que soldado avisado, ¿qué pasa? No muere en la guerra. Aquí había otra familia también que tenía una chica joven y uno le decía, mira, la niña está bajando la guardia, ya no es la misma que yo vi antes, ya no la veo, ya ni trae la Biblia, ya no participa, está creciendo. Sí, pero crecer en estatura no es justificación para que alguien baje la guardia, ¿entiende? Es más, cuando se está creciendo en estatura, ¿qué pasa?
más se debe subir la guardia todavía. Por eso uno le dice a la gente, usted tiene niños, jóvenes, métalos a la iglesia, vuélvalos carne de iglesia, a que aprendan a subir la guardia, a defenderse. Estamos en una situación, estamos viviendo tiempos hostiles, tiempos que, como todas las guerras, ustedes acaban de ver lo de Israel, las guerras son atroces, hermanos, son tristes, son sangrientas. En lo espiritual pasa igual. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, así es. Nosotros leímos ahí en Crónicas, de lo que leímos ahí en Crónicas, siguiendo con esto de los ejemplos que nos vamos a centrar ahí un poco. Era segunda de Crónicas 15, leímos eso, nada más para explicarles eso, no me voy a centrar ahí, pero es la historia de Asa, ¿no? ¿Ustedes saben que Asa quién era? Un rey de Israel. Y ustedes saben que en esa época los reyes siempre subía uno, ¿y qué pasa? Este hizo lo bueno, después venía otro, este hizo lo malo, hizo lo bueno, lo malo, así. Entonces en el caso de Asa, dice la palabra, lo que leímos ahí, si uno lee el versículo 1 al 4, dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, el rey de Obed, y salió a su encuentro de Asa, y le dijo, oídme, Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, si vosotros estuvieras con él. Es decir, en la medida en que ustedes no bajen la guardia, el Señor va a estar con ustedes. Si le buscan, guardia arriba, será hallado por vosotros, pero si ustedes lo dejan, es decir, si bajan la guardia, pues Él también los dejará. Amén. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñase. Y dice, pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, entonces Él fue hallado por ellos. ¿Cierto así? Si espiritualmente usted tiene su guardia arriba, significa que está defendiéndose de esta guerra, y si usted se está defendiendo de esta guerra espiritual que estamos lidiando, es porque usted está usando las armas espirituales que Dios le ha dado, y si usted está usando las armas espirituales que Dios le ha dado, es porque está en el bando de Él. Amén. Porque uno no va a usar las armas que Dios te da para pelear contra el mismo Dios. No, uno la usa para pelear contra el enemigo, contra el adversario. Entonces, mientras ellos tuvieron su guardia arriba, dice que buscaron al Señor y el Señor estuvo con ellos, los escuchó y todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Si uno se va al capítulo 16, ahí adelantito en Crónicas, ahí mismo, ¿cómo dice el título? Alianza de Asa con Ben-Hadad. Ben-Hadad era el rey ¿de dónde? De Siria. ¿Y quién era Siria? El enemigo, ¿no? Enemigos. Entonces se aliaron. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, el versículo 7, dice, porque como él se alió con el enemigo, entonces dice en el 7, en aquel tiempo vino el vidente. ¿Qué era un vidente? Profeta, ¿no? En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, que era el rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Versículo 9, hiciste lo contrario a lo que Dios esperaría. ¿Por qué? Porque los ojos de Jehová están sobre todos los moradores de la tierra para obrar a favor de los que tengan un corazón perfecto para con él. Pero tú no lo has hecho así, dice, locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó, la típica, ¿no? Viene alguien y le dice al rey, como nos puede pasar a nosotros, viene alguien y le diga a usted, bajaste la guardia, estás bajando la guardia en las cosas del Señor. Entonces la gente, en vez de valorar ese consejo, hacen lo que hizo el rey. Entonces se enojó Asa contra el vidente, ¿cierto? Y lo echó a la cárcel, porque se encolarizó grandemente a causa de esto y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo, ¿no? Ahora, bajó Asa la guardia. ¿Cómo terminó Asa? Versículo 12, en el año 39 de su reinado, entonces Asa enfermó gravemente de los pies y por su enfermedad, y no buscó a Dios, sino que buscó ¿a quién? A los médicos. Entonces, ¿terminó bien o terminó mal? Terminó mal. ¿Por qué? Porque habiendo tenido la guardia arriba, buscaba a Dios, y mientras lo buscaron, él le respondió. Ya, obviamente, por su exceso de confianza, su grandeza, hizo alianzas con el enemigo, hizo cosas que Dios no aprobaba, y en vez de valorar el consejo que le dio el vidente, lo metió a la cárcel, y entonces al final terminó apartado de Dios, como terminan todos los que bajan la guardia. Amén, hermanos. Es un ejemplo nada más. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos todos al libro de Jueces, capítulo 18. Jueces, capítulo 18, hermanos. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice el título?
Micaías y los hombres de Dan, ¿cierto? Ustedes saben que ya estamos, como estamos en el libro de Jueces, cuando usted dice libro de Jueces, geográficamente, ¿dónde estamos? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ya están en la tierra prometida. Recuerde que Jueces viene de Josué. Josué ya metió a la gente a la tierra prometida. En el libro de Jueces, ¿Josué estaba vivo o estaba muerto? Estaba muerto. Acuérdate que acá, el juego pierde, ¿no? Acaba de morirse. Bueno, se había muerto. El caso es que ya, acuérdate que cuando Josué llevó al pueblo a la tierra prometida, entonces cuando empieza el libro de Jueces, el libro de Jueces empieza precisamente con eso, que Josué y su generación, ¿qué? Murieron. Entonces se levantó otra generación que no conocían a Dios y entonces no había rey en ese entonces, y entonces como no había rey, todo el mundo, ¿qué? Hacía lo que quería, lo que le daba la gana, ¿cierto? Entonces, ellos como estaban en la tierra prometida, entonces ya comenzaron a repartirse las tierras, a conquistar. Entonces, aquí, nada más poniéndolo en un contexto de esto que vamos a leer. Capítulo 18 de Jueces dice, en aquellos días no había rey en Israel, acuérdese, ¿no? Y en aquellos días la tribu de Dan buscaba posesión para así donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Entonces, ellos estaban ahí en la tierra prometida diciendo, bueno, hay que ir a conquistar tierras, ¿verdad? Y entonces esta de Dan decía, nos estamos quedando como atrás, como que nos estamos quedando sin tierrita, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué conquistamos o qué? Entonces, mandaron espías, ¿no? A que vieran tierras ahí para ver qué conquistaban, ¿cierto que sí? Entonces vamos a ir al versículo 7 para ver qué fue lo que cuál fue la razón que trajeron los espías. Versículo 7 dice, entonces 5 hombres salieron y vieron a Lais. ¿Ustedes han escuchado hablar de Lais, no? Es una historia muy conocida. ¿Sí la han escuchado o no? Entonces vieron a Lais. ¿Qué era Lais? Un pueblo, pero un pueblo que tenía ciertas características. Entonces dice, vieron a Lais, que el pueblo que habitaba en ella estaba seguro, ocioso, confiado, conforme a las costumbres de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Es decir, los espías van, ven esa tierra y dicen, wow, pero ¿qué es esta ganga? ¿Entiendes? Una tierra ociosa, desprevenida, alejada. No, hombre, aquí está, ¿cierto? Entonces, ese fue el reporte que llevaron. Versículo 10 dice, llegaron los espías, ¿no? Dice, cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado, ¿no? Entonces, Lais se convirtió en un pueblo de alto riesgo, ¿no? Para ellos, ¿no? No para el pueblo de Dios, porque... Pero lo que estamos hablando aquí es la importancia de uno creerse seguro, porque cuando habla de que era un pueblo seguro, no se refiere a que tenía pues sus murallas y decía, no, ese pueblo es inquebrantable, no. Cuando decía seguro es que estaba confiado, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando uno está confiado, desprevenido, ocioso, ¿me entiende? Alejado de los demás, ¿qué pasa? Presa fácil, ¿no? Presa fácil. Entonces, ¿por qué Lais? Lais es un pueblo que está al norte de Canaán, o sea, acuérdense de la tierra prometida. Después cuando se metieron allá, lo destruyeron y obviamente lo agarraron la tierra como tal, ¿no? Entonces, el problema de Lais no es que fuera seguro, porque, insisto, seguro es que uno tenga todas las medidas de seguridad, ¿no? Sino que se creían seguros. Una cosa es ser y otra cosa es creerse ser, ¿no? Usted puede creer que es lo que usted quiera, ¿no? El problema es que realmente sea lo que usted dice que es. Y a veces nos encontramos con muchas sorpresas, ¿no? Entonces, ¿por qué Lais era un pueblo de alto riesgo? ¿Por qué ellos estaban en riesgo de ser, obviamente, conquistados? Primero, dice la palabra, lo que leímos ahí, porque era un pueblo seguro, ¿no? Algunas versiones, si usted busca ese versículo, en otras versiones habla de que era un pueblo confiado en sí mismo, era un pueblo sentado en la confianza. Básicamente se refiere a ¿qué? A estar sin temor, a estar despreocupado del peligro. Así era ese pueblo, ¿no? Y entonces obviamente, si la recomendación de los espías es, vayan que ese pueblo está ahí puestito. Seguro no le vieron murallas, no le vieron nada de protección, ¿cierto que sí? No había nada que los protegiera, absolutamente nada, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos podemos ser como Lais, si es que usted a estas alturas del partido se considera que no hay nada que pueda atentar contra su seguridad espiritual, sentado en su confianza, de que ya lo logró todo,
de que ya no tiene nada de qué preocuparse, de que no hay guerra que pelear, porque no se preocupe por pelear no se preocupe por sus pecados, que ya Cristo los clavó en la cruz. No se preocupe por la salvación, porque de todas formas usted ya fue sellado con el Espíritu Santo de Dios, viva como le da la gana, que ya usted fue comprado con la sangre de Cristo, no se preocupe. ¿Qué es lo que enseñan hoy, no? Y si uno se va a otras religiones, tranquilo que todos somos hijos de Dios, todos vamos para el cielo, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Entonces, en la medida en que usted esté con una actitud de esas, usted es un lais en potencia, si es que ya no lo es, ¿no? Seguro, desprevenido, ¿no? Fácilmente vas a ser conquistado por tu adversario. ¿Estamos claros, no? Entonces, eso le pasaba a lais. El exceso de confianza por lo general siempre trae destrucción. Por eso es que en Efesios 6:14 siempre la recomendación era: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, ¿no? Cuando dice estad firmes, es decir, no desfallezca, hermanos, no bajen los brazos, usted siempre ¿qué? Con la guardia arriba, no se confíe. Entonces, lais, pueblo ¿qué? Desprevenido, pueblo seguro. ¿Qué otra característica tenía lais que decía ahí? Era un pueblo ¿qué? Ocioso. Ocioso, ¿no? ¿Qué es algo ocioso? Es algo que no aporta, algo vano. O sea, eso es pura vanidad, o sea, inactividad, ¿no? Cuando usted está tirado ahí sin hacer nada, usted está inactivo, no está produciendo nada, ¿no? Ocioso, ¿no? Ocioso como tal. Es muy peligroso, hay un peligro estar sin hacer nada. La ciudad de Sodoma era una ciudad que la Biblia dice que era muy ¿qué? Ociosa. Y ya sabemos lo que le pasó a Sodoma, ¿no? Entonces, hermano, lo peor que hay en estos tiempos que estamos viviendo es estar ¿qué? Ocioso. Hay que estar haciendo algo. No se deje llevar por la ociosidad. La ociosidad, o sea, acuérdese de lo que menciona la palabra de esa casa, que la limpiaron y sacaron toda la suciedad y la dejaron ahí limpiecita y todo, pero no la llenaron. Vinieron unos demonios peores, se metieron ahí porque estaba vacía, ¿cierto? Entonces, si usted ya está pasando por esa etapa en su vida cristiana, decir, yo estoy pastor, estoy quitando todas esas cosas que tenía ahí, limpiando, estoy destruyendo, estoy arrancando, sí, pero haga la segunda parte, ¿no? Si usted está arrancando, siembre. Si usted está derribando, edifique, pero no deje eso ahí vacío. ¿Qué pasa cuando uno coge un lote, un terreno y lo deja ahí? Se rellena la gente ahí de precaristas, ¿cierto? Así, después es un problema sacarlos. Entonces, tiene un lote, esté siempre limpiándolo, siempre hay matitas, si es que no va a construir, haga algo, póngalo a producir, haga algo, no sea ocioso. Amén, hermanos, ¿o no? Por eso es que en medio de esa ociosidad, Pedro lo que le recomendaba a la iglesia es, allá ¿acuerdan? En 2 de Pedro 1:5, que le decía, ustedes, vea, para que no bajen la guardia, para que no caigan, pongan a vuestra fe virtud, a la virtud paciencia, todo eso. ¿Acuerdas la lista que había? Porque haciendo estas cosas, ¿qué pasa? No caeréis jamás. Es decir, haciendo esas cosas, manteniéndose ocupado. ¿A dónde? ¿Cuándo vas a bajar la guardia? Siempre vas a estar preparado para todo. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, pueblo descuidado, pueblo ocioso. Bueno, lo tercero que decía era un pueblo confiado, descuidado, es decir, sin celo, ¿no? Eso es como cuando uno sale de la casa y deja la puerta abierta. Antes podía hacer eso, ahora ya no. Eso es una señal de ¿qué? De estar uno exageradamente confiado, ¿entiendes? Para nada eso, ¿no? Es un riesgo tremendo, ¿no? Subestimar al enemigo es algo bien raro. Y la última característica que tenía Lais es que era un pueblo ¿qué? Aislado. Porque dice que ellos no tenían negocios ¿qué? Con nadie. A lo mejor ellos tenían esa mentalidad de decir, pues nosotros no necesitamos de nadie, nadie necesita de nosotros tampoco, entonces yo no me mezclo con nadie, yo no hago negocios con nadie, ¿no? Recuerde que a nosotros nosotros somos seres ¿qué? Relacionales. O sea, nosotros tenemos la necesidad de relacionarnos unos con otros. Por más que a usted no le guste el molote y todo eso, pero va a llegar un momento en que uno necesita de alguien. ¿Me entiende? Entonces esta gente vivían solas. Y entonces por eso más adelante, en el versículo 28 dice que cuando los atacaron a ellos, dice, y no hubo quien los defendiese. ¿Por qué? Porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Entonces, a veces es bueno, hermano, hay que tener amistades, hay que tener gente cercana. Los amigos son muy complicados tenerlos. Tener amigos no es fácil. Tener enemigos sí es muy fácil. ¿Por qué? ¿Acuerdan? ¿Por qué es fácil tener enemigos? Porque no hay que hacer nada para tenerlos.
nada más viva y le van a aparecer gratis. Pero tener amigos sí es complicado porque la amistad es algo que se construye, hay que ser selectivo. Por eso la Biblia dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Los tesoros no se encuentran por todo lado, ¿no? Entonces, uno tiene que tener a alguien en que apoyarse, que en cualquier momento pase algo, por lo menos que te defiendan, ¿no? Si es que uno no tiene con qué. O también uno entrar a apoyar a alguien cuando alguien tiene necesidad, pero hay que tener reciprocidad. Esta gente no tenía negocios con nadie, entonces los atacaron y como estaban lejos, no hubo quien los defendiera. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con nosotros, hermano? Vea, si usted es la persona que se aísla, no, yo llevo mi cristianismo solito, no, somos relacionales. Por eso el Señor nos ha llamado a ¿qué? Congregarnos en Él, ¿entiende? Entonces, que no le pase lo de la ICE, pueblo ocioso, confiado, desprevenido, descuidado, aislado, ¿no? Que no le pase eso, ¿no? ¿Estamos claros, hermano, o no? Vamos a ir a otro ejemplo, Segunda de Reyes 20. Recuerden, la idea siempre es sacarle jugo a esto, ¿no? Esta es una historia que nosotros conocemos parcialmente, y digo parcialmente porque la hemos repetido mucho aquí, pero vamos a caerle a la segunda parte que a lo mejor no la mencionamos tanto. Segunda de Reyes 20 habla de otro rey. ¿Qué rey? Ezequías. ¿Qué fue lo que le pasó a Ezequías? Se enfermó, cuidado pierde, todos se enferman. Bueno, el caso es que, ¿acuerdan de Ezequías? Que es muy fácil, ¿no? Porque Ezequías, vino el profeta Isaías, ¿se acuerdan? Y le dijo que tengo una palabra de Dios para ti. Y ese ejemplo lo usamos hace 8 días cuando uno no, escucha lo que no quiere oír, pero hoy lo vamos a usar en otro contexto. Que eso es lo rico de la palabra. Usted lee un pasaje y te aportan algo, y ese mismo pasaje te aportan otra cosa. ¿Entiendes? Entonces dice la palabra en Segunda de Reyes, capítulo 20, dice que en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, ¿de acuerdo? Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová te dice a ti, ordena tu casa, porque entonces, ¿qué pasa? Va a morir. Ya ustedes se acuerdan de la historia, ¿no? Que Ezequías no es que estuviera en pecado, ni mucho menos. Entonces cualquiera podría decir, pastor, ¿y por qué le dijo que ordenara su casa si él era un rey que hacía lo recto delante de él? ¿A qué se refería? ¿Acuerdan? Dice, ya él tenía 39 años y no tenía hijos, no se había casado. Ahora sí era pastor. Y entonces, yo tengo 38. No, estamos hablando de un rey. El rey tiene que dejar, ¿qué? Descendencia, ¿cierto que sí? Ordena tu casa, ¿qué te pasa? Pero bueno, ¿qué pasó con Ezequías? ¿Acuerdan de qué siguió ahí? Cuando él recibió la noticia, ¿qué hizo? Oró a Dios y le dijo, Señor, pero mira, todo lo que he hecho, yo he vivido conforme a ti, Señor, ten misericordia. Ahora usted dirá, pastor, siempre me ha quedado la duda de qué cosa fue la que hizo Ezequías para que el Señor tuviera misericordia de él. Bueno, todo está en la palabra, ¿no? Si nos vamos atrás al capítulo 18, cuando empezó el reinado de Ezequías, acuérdense de eso, ¿no? Vino palabra de Isaías a Ezequías, le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y él dijo, pero ¿cómo, Señor? Ten misericordia de mí, mira todo lo que he hecho. ¿Qué fue todo lo que hizo? Capítulo 18. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de tal, comenzó a reinar Ezequías. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años. Versículo 3. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que él había hecho David su padre. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazo la serpiente de bronces que había hecho Moisés. Versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Jehová, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés, y Jehová estaba con él a donde quiera que salía y prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió, y dio también a los filisteos. Bueno, ahí hay una muestra de las cosas que hizo Ezequías, ¿no? Como quien dice, tenía que mostrar, ¿cierto así? Tenía currículo, puede ser, ¿sí? Tenía atestados, ¿se acuerdan de lo que hablamos? Señor, mira todo lo que he hecho, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia de él. ¿Y le dio qué? 15 años más. ¿Por qué se los ganó? Porque tenía como la guardia, ¿cómo la tenía? Arriba. ¿Cierto? Tenía la guardia arriba. O sea, peleaba del lado del Señor, destruyó imágenes, la guardia arriba. Entonces, a lo mejor por eso es que decía, parafraseando, entonces decía Ezequiel, de ahí. Bueno, no dijo de ahí porque él no era tico, ¿cierto? Pero de pronto había dicho, de ahí. Pero yo llevo todos estos años con la guardia arriba, he hecho tantas cosas.
¿cómo voy a terminar yo así? ¿Qué te decía? Entonces el Señor le dio 15 años más, seguro porque Ezequías decía, sí, tengo que ordenar mi casa, tengo que dejar descendencia, todavía hay muchas cosas que me faltan por hacer. Entonces uno, ¿cómo se imaginaría esos 15 años de Ezequías? ¿Cómo creen ustedes que deberían haber sido esos 15 años de Ezequías? Tremendo, ¿cierto? Como quien dice, para cerrar ¿con qué? Con broche de oro. ¿Qué es lo que a veces uno, por ejemplo, todos esos charlatanes, porque eso es charlatanería, de esa gente que dice, es que el Señor me llevó al infierno y me mostró todo eso. Entonces, pastor, y en la iglesia están diciendo eso. Bueno, primero que eso no es bíblico. Segundo, ¿cómo vive esa persona? Porque digo, si alguien, suponiendo que fuera verdad, que el Señor, ni porque fuera Pablo, el Señor lo lleve y le muestre el infierno y le haga un tour y mira, ya está, ¿me entiende? Suponiendo que fuera verdad, ¿cómo debería ser caminar de esa persona? ¡Wow! Casi que en una nube, Uno se podría imaginar cómo fue el caminar de Lázaro después de que el Señor lo resucitó. Wow, tiene que haber sido diferente, Digo yo, ¿no? La Biblia no menciona eso, pero después de eso, wow, tiene que haber sido tremendo. Entonces, esos 15 años de Ezequías realmente deberían sido tiempo suficiente como para cerrar con broche de oro, ¿cierto que sí? Bueno, vamos más adelante, donde estamos por ahora ya en Segunda de Crónicas. Recuerde que Segunda de Crónicas y Reyes son libros muy parecidos, ¿no? Pero algunas cosas están en un libro, algunas cosas no. Entonces vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 32. Recuerde, ¿en qué parte vamos? El Señor le dio 15 años a Ezequías, entonces nosotros decimos, wow, esos 15 años de Ezequías tienen que haber sido pero brillantes. Tiene que haber cerrado con broche de oro. Pero ¿qué pasa? Volvemos, encontramos en Segunda de Crónicas 32, 24, que habla de la enfermedad de Ezequías. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Cuál fue la señal? 15 años más. Pero mira lo que dice el versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y entonces vino la ira contra él y contra Judá y contra Jerusalén. Entonces, habiendo tenido la guardia arriba siempre, recibe la señal del Señor que le da 15 años y en vez de, en respuesta a esa misericordia del Señor y cerrar con broche de oro, dice que su corazón se enalteció y no correspondió de la manera que debía haber hecho. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Acuerda que cuando él enfermó y le dieron 15 años más, acuerda que vinieron los, ¿de dónde? ¿Visitas de dónde? De Babilonia. ¿Quién eran los de Babilonia? Los enemigos. Y les mostró todos los tesoros y hizo alianzas y todo ese asunto. Entonces, esas son las cosas que hace una persona cuando baja la guardia. ¿Qué hace una persona cuando baja la guardia? Alianzas con el enemigo, a coquetear con el enemigo, con el mundo, lo que le pasó a Sansón que vimos ahora, ¿no? Entonces, por eso les decía ahorita que muchas veces hay gente que baja la guardia, pero la gente no se da cuenta, o por lo menos no dimensiona el impacto que puede tener el que usted baje la guardia. No la baje, manténgala arriba siempre, y mantenerla arriba es estar siempre, ¿dónde? Peleando las batallas con el Señor, con las armas que Él nos ha dado y contra los enemigos de Él. Amén, hermano, ¿o no? Entonces, eso le pasó a Ezequías, pero bueno, se hizo amigo de Babilonia y a cualquiera nos puede pasar, hermanos. Por eso decíamos ahorita, ¿quién es candidato a caer? Que está arriba, ¿no? A cualquiera nos puede pasar lo que le pasó a Ezequías, ¿no? Siempre haciendo cosas para el Señor y animados y con esa pasión y todo eso, y llega un momento en que a lo mejor su corazón se enaltece o creen que ya lo hicieron todo, bajan la guardia, le bajan a las revoluciones, bajan a la intensidad de las cosas que hacen, ¿no? Y ahorita más adelante lo vamos a ver y les adelanto, se les va perdiendo su ¿qué? Su primer amor, ¿no? Ahorita lo retomamos. Pero el caso es que quería seguir ahí con el tema de Ezequías, porque en esos 15 años que el Señor les dio, ¿quién nació? El heredero de él, que se llamaba Manasés, ¿se acuerdan? Nació ahí. Entonces cuando Ezequías murió, más adelante ahí en 2 de Crónicas 33, dice que comenzó a reinar ¿quién? Manasés, ¿no? Entonces dice que Manasés empezó a reinar a los 12 años, cuando empezó a reinar, y reinó 55. Y entonces en el versículo 2 dice, pero hizo lo malo delante de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los judíos. Entonces él comenzó a hacer cosas que hace una persona que tiene la guardia abajo. Cuando una persona tiene la guardia abajo en las cosas espirituales, comienza a hacer cosas que no son agradables a Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Estamos de acuerdo en eso?
Entonces, ¿por qué? ¿Qué comenzó a hacer él? Él hizo las cosas malas delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Ahorita vimos una lista de las cosas que sí hizo Ezequías. Pero, ¿qué cosas hizo Manasés para que dijeran que hizo lo malo? Mire, versículo 3 dice, él reedificó los lugares altos que Ezequías había tumbado, edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová que ahí no, que su nombre era el que tenía que estar ahí perpetuamente. Versículo 6, pasó sus hijos por el fuego en el valle. Acuérdate que eran rituales de brujería y satanismo, cosas de esas, ¿no? Entonces el versículo 9, lo peor, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y Jehová habló a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. ¿Qué es lo que hace la gente que tiene la guardia abajo, no? Ya no oye la voz del Señor, ya no le interesan las cosas del Señor. Entonces mire, Ezequías, que toda la vida tuvo la guardia arriba, al final ¿qué pasó? La bajó. Y terminó mal. Manasés, que toda la vida tuvo la guardia abajo, ¿qué pasó con Manasés? No sabemos todavía, pero hemos llegado allá. Entonces dice, versículo 12, Manasés, mas luego que, porque acuerden que el enemigo lo capturó y todo eso, mas luego que fue puesto en angustia, Manasés oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino, y entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Es decir, volvió a subir la guardia. Y como volvió a subir la guardia, empezó a hacer cosas, ahora sí agradables a Dios. Porque cuando uno hace algo, uno toma una decisión, las consecuencias de esas decisiones tienen que ser, ¿qué? Visibles. Entonces, ¿qué comenzó a hacer él? Entonces, después de que eso, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón en el valle, a la entrada del puerto del pescado. Versículo 15, asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová. Versículo 16, reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda de paz y alabanza y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. O sea, corrigió. Amén. Entonces, hermanos, vean, Isaías tenía muchas cosas que mostrar. Amén. Digo, Ezequías tenía muchas cosas que mostrar, gracias ahorita. ¿Cierto que sí? Tenía sus atestados, sus cosas. Y el Señor lo vio y aún así tuvo misericordia de él. Manasés no tenía nada que mostrar. Más bien eran cosas malas. ¿Cierto que sí? Pero aún así se presentó a Dios con un corazón ¿qué? Humillado. En un arrepentimiento genuino. ¿Y qué pasó con el Señor? Lo perdonó, lo restauró. Amén. Es lo mismo que uno dice, a mí no me parece justo que alguien que haya hecho malo toda la vida y al final se arrepiente y entonces se salva. Como tampoco me parece justo que alguien que ha sido bueno toda la vida y por un error se pierde. Bueno, justo o injusto lo que sea, es que el Señor dice que el día que el justo pecare, su justicia anterior no le será tomada en cuenta. El día que peca, muere. Y el día que el pecador se arrepiente, todo su pecado anterior no le será tomado en cuenta. El que se arrepiente alcanza misericordia. Entonces mire la importancia. Entonces, si usted arranca con la guardia arriba, no la baje, no se exponga a eso. Y si usted está con la guardia abajo, súbala cuanto antes, no pierda tiempo. ¿Por qué? No se espera hasta el último asalto, bueno, el último round, pues, porque vas a terminar noqueado. Amén, hermanos. ¿Estamos claros, no? Hemos visto algunos ejemplos ahí. Es muy peligroso, hermanos, alejarse del camino del Señor, peligrosísimo. O sea, Hebreos 2:1 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Ojo vivo con eso, ¿diligencia qué es? Responsabilidad, ¿no? Que ser responsable con lo que uno oye. Amén. Con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué es deslizarse? Tropezar, ¿no? No sea que se caigan. O como decía Pablo, yo tengo que estar con la guardia arriba a toda hora, siendo el que soy. Porque no vaya a ser que yo, siendo heraldo para muchos, venga yo a ser descalificado. Entonces, está bien, hermanos, hay que advertir a la gente, pero no baje la guardia a usted. No se confíe que porque está siendo instrumento para que los demás oigan, y a lo mejor usted está descuidando su propia relación con el Señor. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, hermanos, no hay que confiarse que ya somos salvos, acuérdese. Eso es hasta el final, ¿no? El que persevere hasta el final, no se relaje espiritualmente, no descuide su salvación. Conocemos muchísimos casos que
han pasado por ahí y las consecuencias son tristes, 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 ¿no? Recuerde que en esto del testimonio, construir un testimonio es bien complicado. Destruirlo, muy fácil y muy rápido, ¿no? ¿Y sabe qué es lo más complicado aún? Si construir un testimonio es complicado, difícil, ¿sabe qué es más complicado todavía? Volverlo a levantar. Eso es complicadísimo. Complicadísimo. Mucha gente a veces ni lo logra, de volver a levantar un testimonio, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, es muy, muy, muy peligroso. Mire lo que dice Hebreos 6:10. Hebreos dice, hermanos, Hebreos 6:10 dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, dice la palabra, habiéndoles servido antes y sirviéndoles aún, porque de nada sirve haberles servido antes si no estás sirviendo ahorita. De nada sirve, como Ezequías, haber tenido la guardia arriba todo el tiempo si la bajó. De nada sirve. De nada le sirvió a Sansón haber sido usado por Dios y al final se descuidó, bajó la guardia. Amén. De nada le sirvió a Pedro haberle dicho al Señor que lo iba a seguir hasta la muerte si al final cuando tuvo que hacer lo que tuvo que hacer lo negó. De nada sirve, hermanos. ¿Estamos claros, no? Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. Acuérdense lo que le pasaba al pueblo de Lais, pueblo ocioso. Pues generalmente la ociosidad es prima hermana de la pereza, ¿no? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora, hermano, ¿por qué muchos bajan la guardia? O sea, esa es una pregunta que vamos a ir cerrando ya esto con algunas preguntas. ¿Por qué muchos han bajado la guardia? Ya vimos que una razón es el exceso de confianza, ¿no? Creen que ya lo hicieron, creen que ya lo lograron, creen que ya la hice. Una razón de peso, acabamos de verla con varios ejemplos, es el exceso de confianza, ¿cierto que sí? Pero hay otra razón, hermanos, que era la que les dije ahorita, ¿no? Que a raíz de eso la gente se mete en ese camino, en ese valle de la indiferencia, del desaliento, del desánimo, y es lo que el Señor le decía a la iglesia de Éfeso, allá en Apocalipsis, que ustedes han dejado, ¿qué? Su primer amor, lo dejaron. Entonces esas cosas hacen que uno se descuide, ¿no? Acuerden que eso que aplica para la iglesia como tal, aplica para cualquiera de nosotros, en cualquier área, ¿no? Familiar, lo que sea, ¿no? Dejar el primer amor, ¿no? La iglesia de Éfeso, ya le hemos hablado, la iglesia de Éfeso trabajaba, tenía servicio, constancia, convicción, desenmascaraba a los que eran falsos, todas esas cosas, pero le faltaba amor. Y sin amor, si no tenemos amor, no somos nada, ¿no? Eso lo tenemos completamente claro. Ahora, ¿cómo puede uno saber que ha bajado la guardia o que ha perdido el primer amor? ¿Por qué? Lo que les hablaba ahora a nivel de meme, ¿no? Habrán señales. Habrán señales, ¿no? Habrán señales, ¿no? ¿Qué significa entonces eso? Bueno, Jeremías 2:2 dice, anda y clama a los ídolos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Esas eran cosas que el Señor extrañaba de su pueblo cuando ellos realmente lo buscaban, ¿me entienden? Cuando caminaban con Él. Y llega un momento en que dice, pero bueno, ¿yo qué les hice a esta gente para que me dejen? ¿Qué mal encontraron en mí? ¿Qué hice yo? O sea, que me digan, porque yo no sé. A veces a uno le pasa. Y con el tema de hoy, hay gente que baja la guardia, que uno la ha visto muy bien trabajando y uno dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué le hizo Dios a esa persona para que lo abandonara y se le acabara su primer amor, no? Entonces, ¿qué van a haber señales? Algunas, para que usted, nada más, una lista por ejemplo, acuérdate que cuando uno le entrega su vida al Señor, y si lo llevamos al plano natural, cuando uno se enamora es... ¿Quiénes se han enamorado aquí? Adelante la mano. Cuando uno está enamorado hace tantas cosas, hermano. Cuelga tú, cuelgo yo. Cuelga tú. ¿Entiendes? Cualquier minutito es oro, ¿no? Se comparte tiempo, se busca cualquier espacio para compartir con la persona. Y si uno está en ese tiempo y espacio, se disfruta, se deleita uno de la compañía. ¿Entiendes? Todas esas cosas. Cuando uno le entregó su vida al Señor, no sé, por lo general así es. Es su primer amor. ¿Entiendes? Y uno está metido en las cosas del Señor, en la iglesia, sirve aquí, sirve allá, hacia acá, no importa, dejo cosas que antes hacía. ¿Por qué? Porque es un proceso en el cual uno comienza a amar lo que antes aborrecía y aborrecer lo que antes amaba. Es un proceso que va subiendo
Pero desafortunadamente, como se baja la guardia, comienza a bajar, ¿no? Si la guardia siempre estuviera arriba, sería algo que creciente siempre. Entonces, pareciera que esa luna de miel con el Señor como que se acabó, ¿no? ¿Cuántas parejas no se les acaba la luna de miel? La relación de uno debería ser una eterna luna de miel, ¿cierto? De detalles, de estar ahí compartiendo. Dice, ya no hay, parece que la gente ya no necesita de Dios, porque, no sé, ya no lo buscan, ya la gente no se quebranta en la alabanza. Ahora, cuando yo les hablo de quebrantarse en la alabanza, no quiere decir que porque ustedes no se ponen aquí a llorar y ¿me entiende? Eso no quiere decir, sino que usted sienta algo, cuando usted canta una canción al Señor, una alabanza, por lo menos lo mínimo que usted diría con entendimiento, saber lo que está cantando, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estábamos cantando, ¿a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, que uno reflexione en eso y decir, es cierto, ¿no? ¿A dónde más vamos a ir? Si estoy bien, ¿a dónde voy? A Cristo, más lo que hablamos ahora, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez, digámoslo así, que ya, por ejemplo, una prédica, un mensaje de la palabra ya no te genera nada, no te confronta, no, nada? O sea, en el momento en que una palabra del Señor a usted no le genere ningún tipo de sentimiento o ninguna alerta ni nada de eso, es porque hay exceso de confianza. Es que eso ya lo escuché, eso ya yo lo sé. Ese tema yo lo domino, ¿no? Entonces uno comienza a despreciar, recuerde lo que es despreciar, ¿no? Quitarle valor a algunos temas de la palabra, ¿no? Todos los temas de la palabra, lo mismo. Vea, lo más mínimo que hay aquí escrito, por algo está escrito, es importante. No lo desprecie, no lo menosprecie, ¿no? Amén, hermanos. Venir a la iglesia, hermanos. Y venir a tiempo, ¿ah? Amén. Recuerda que el culto empieza a las 10, nosotros damos un espacio ahí como para que la gente llegue. Yo sé que hay gente que viene de lejos, yo entiendo eso, pero esos son señales. Bajando la guardia, ¿no? Lo que les decía ahorita, uno empieza a bajar la guardia, va llegando más tarde, hasta que ya no llegó. Dice, ¿y te acordás de aquella familia que no volvieron? No sé. No sé qué pasó. Si las ven, pregúntenle ¿a qué dedica el tiempo libre? Bueno, que traer Biblia al culto, hermanos, hay que estar armados. Es parte de bajar la guardia, que usted esté desarmado. Tiempos a solas con el Señor, ¿hace cuánto que no pasa? Tiempos a solas con el Señor, que no ha doblado rodilla delante de Él, a darle gracias, ¿entiende? Tantas cosas. Que cuando usted está pensando en el culto, en venir a la iglesia, eso es algo que a usted le emocione. Por eso dice el Salmo 100, que hay que entrar con esas puertas, ¿qué? Con regocijo, con alegría, que no sea una carga, decir, ¡ay, otra vez domingo! ¡Qué cansado! ¿Entiende? Son señales, estás bajando la guardia, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor que lo amaba? Pero así, con conocimiento de causa, así, con entendimiento. ¿Cuándo fue la última vez? Porque así pasa en las parejas, ¿no? Parte de ir bajando la guardia es que uno deje de ser expresivo, ¿no? Amén, hermanos. O personas, lo que les decía, al principio uno hacía tantas cosas para el Señor. Acuérdense que Pablo, vean, un ejemplo de Pablo es una persona que siempre mantuvo la guardia arriba y fue un eterno crecer. Cuando él tuvo su encuentro con el Señor, ¿qué le dijo él? Señor, ¿qué quieres que haga? Dime qué tengo que hacer. Y más bien el Señor tuvo que calmarlo. Tranquilo, hombre. Y al final le fue mostrando lo que él tenía que hacer y fue un eterno, ¿qué? Crecimiento. Nunca uno va a encontrar en Pablo un pasaje que diga, y es que Pablo se desanimó y bajó la guardia, ¿no? Si estaba en la cárcel decía, vieras qué es, no, suerte no, porque no habla de suerte. Qué gozo estar yo aquí, porque el hecho de que esté aquí en la cárcel, mira cómo le ha servido a la gente. Se han llenado de valor. Tremendo, ¿no? Y si no tenía nada, decía, pues yo yo tuve y ahora no tengo. Yo sé lo que es tener y no tener, yo todo eso lo sé, pero a mí ¿sabe qué es lo que me llena? Que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, hermano, ¿o no? Que hay que hacer lo mismo que el Señor le recomendó a la iglesia de Éfeso. Lo mismo. Recuerden de dónde han caído, de dónde los saqué. Nunca olvides, acuérdate, no olvidarte de dónde te he sacado. ¿Usted siente que está bajando la guardia? Acuérdese de no olvidarse de dónde el Señor lo ha sacado. Acuérdese. Arrepiéntanse hoy. Vamos a decir, pastor, pero no estoy en pecado. Sí, pero hay actitudes, hay cosas que contristan al Espíritu Santo de Dios y hay que arrepentirse de eso. Amén, hermanos.
Y la recomendación es, vuelvan a las primeras obras, vuelvan otra vez, levanten la guardia otra vez. Si sienten que la han bajado, levántenla. Recuerden que Dios es un Dios ¿de qué? De oportunidades, amén. Dios es un Dios justo. Mire lo que le pasó a Manasés, a pesar de todo lo que hizo. Y Manasés, si no les di el dato ahí, pero Manasés está registrado por ahí como uno de los peores reyes. Pero ya saben lo que pasó con él. Se arrepintió, al final el Señor tuvo misericordia de él, ¿no? Algunos versículos, hermanos, nada más para que nos vayamos con eso. Segunda de Pedro 3:17 dice la palabra: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Es decir, no bajen la guardia. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. ¿Está claro, no? Proverbios 1:10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no lo consientas. Siempre va a haber gente, hermanos, que va a querer que uno baje la guardia. Siempre va a haber gente que quiere que uno no esté al nivel más arriba de lo que ellos están, ¿no? No lo consientas, trate usted de jalarlo para arriba. Acuérdate lo que le decía el Señor a Jeremías, ¿no? Que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. ¿Entiendes? Esa es la típica. Segunda de Juan 1:9 dice: cualquiera que se extravíe, hermanos, es decir, cualquiera que baje la guardia, cualquiera que se extravía y que baje la guardia y no persista en la doctrina de Jesucristo, ¿qué pasa? No tiene a Dios. Así de sencillo. Advertencias claras, ¿cierto que sí? Y nada más para que ustedes no vean que solamente advertencias. Bueno, ¿qué nos garantiza todo eso? Muchas cosas, hermano. Isaías 42:16, y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían, y les haré andar por sendas que no habían conocido. Dice, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cambrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Amén. ¿Y si a usted le parece poco eso? Isaías 35:4. Decida a los de corazón apocado, es decir, a los que han bajado la guardia: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en sus guaridas, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos, y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén, hermanos. Entonces yo nada más voy a terminar con uno que está aquí, que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Hermanos, hay que cuidarse, es muy peligroso, demasiado peligroso emprender un camino sin el Señor. No baje la guardia. Yo ya vi algunos ejemplos de gente que se creía que estaba bien y al final terminaron mal, ¿no? Ya vi ejemplos de gente que empezaron mal, pero recompusieron su guardia y entonces en una actitud de defensa, de ataque, en algún momento que haya que defenderse, el Señor los exalta. Dice que el que se humilla, ¿qué pasa? Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Así son las cosas del Señor. Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. ¿Usted quiere salir derrotado? ¿Quiere perder esto? Baje la guardia y verá lo que le pasa, ¿no? Le puse el ejemplo del boxeo, ¿no? Típico. Te puede pelear bien los 11 rounds, pero si en el 12 baja la guardia, noqueado. Bueno, hago el paréntesis con Rocky, ¿no? Está bien. Pero bueno, entonces nada más téngalo presente ahí. Las cosas del Señor es un eterno crecer, ¿no? No retroceda. Dice la palabra en Hebreos que nosotros no somos de los que retrocedemos, porque eso no agrada al Señor. No agrada al Señor. Hay que estar creciendo siempre. Por eso las oraciones de Pablo a la iglesia eran: yo oro por ustedes. ¿Para qué? Para que crezcan en el conocimiento de Dios. Y por medio de ese crecimiento sean fortalecidos. Para que se mantengan firmes, constantes. ¿Cuál era la otra palabra? No me acuerdo. Y creciendo, sí. Firmeza, constancia, crecimiento. 3 cosas claves, ¿no? Padre, te damos gracias en este día, Señor.
Gracias por tu palabra, gracias por la posibilidad que hemos tenido hoy en estos tiempos que estamos viviendo, donde estamos viendo cosas alrededor que deberían de ponernos en alerta, Señor. Y no solamente lo que estamos viendo, sino que lo que está escrito en tu palabra, Señor, que hace mucho tiempo fue escrito, de que siempre estemos velando, siempre estemos ahí, atentos, no nos descuidemos, crezcamos y recordemos que la única forma de crecer en tus cosas es estar involucrado, Señor. Esa es la única forma de crecer y crecer y crecer, ¿no? Así es que te damos gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a eso, Señor. Si hubiera alguna persona hoy aquí, en este lugar o ahí en el video, que usted hoy está con la guardia abajo, a pesar de haberla tenido arriba, o simplemente nunca la has tenido arriba, ¿no? Pero la realidad es que hoy no estás en nada, hoy, aunque a lo mejor ni tú lo sabes, pero estás con la guardia abajo. ¿Por qué? Porque hay señales que así lo indican. Si ese es el caso suyo, hombre o mujer, ahí en el video o aquí en la iglesia, ahí donde está, dígale: Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra y primero, obviamente, de las advertencias, lo delicado, lo peligroso que es caminar con la guardia abajo, es decir, caminar apartado de ti, Señor. A pesar de tener las armas, a pesar de saber que estamos en una guerra, no empuñarlas, no pelearlas, Señor, y estar en una condición cómoda ahí, calentándose con el enemigo, Señor. Hoy entendí todo eso. Hoy entendí eso. Como también entendí que hay misericordia en ti para perdonar, si es que genuinamente nos presentamos a ti arrepentidos, Señor. Por eso hoy, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, yo clamo a ti, Señor, para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí hoy una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda, por medio de la capacitación que tú nos das en tu palabra, Señor, tener la guardia arriba, empuñar esas armas, estar en defensa, defenderme, Señor. Y yo sé que en la medida que me mantenga así hasta el final, podré decir como lo dijo el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla y la he ganado. Eso es lo que anhelo, Señor. Por eso bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, con la guardia abajo. Pero ahorita me estoy poniendo en posición, Señor, en postura de defensa, de ataque, para poder enfrentar y emprender este caminar contigo, Señor. Te doy gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle, nada más. Espero que haya entendido que esto no es de una decisión y una oración, ¿no? Esto es un eterno crecer, y para crecer hay que tener información, hay que asimilar, hay que vivir, hay que convivir, hay que pelear. No hay victorias, ¿cómo es? No hay victorias sin batallas, ¿sí? Hay gente que quiere estar en victoria y nunca pelea, pero hay que pelear. Y si en eso le podemos ayudar a la Iglesia Cristiana de Efesios 4:23, recuerden que nosotros estamos aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana, ¿no? 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesaro. Cualquiera de los dos números te podemos ayudar. Ahí está el canal de YouTube, hay más de 2000 y resto de videos de sana doctrina. Ahí están las páginas de Facebook de Tibor Mesaro, Eber Molina. Bueno, ahí encuentra material. Domingos, 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad. Usted lo puede escuchar si está en Costa Rica en la radio, o se puede meter al www.urbano106.com. Ahí está radio en vivo, chat, y ahí puede interactuar con nosotros. Una horita en la que compartimos temas de actualidad, temas de sana doctrina, consejos sanos, sin adulterar, leche pura, ¿no? Todo eso está bien. O sea que todo está a su alcance, así que es una responsabilidad personal que cada uno decida crecer, ¿no? Que el Señor los bendiga, un abrazo, nos vemos en una próxima oportunidad.